El arco es una construcción de forma curva que sirve para salvar un espacio abierto apoyándose en dos extremos fijos. Generalmente consiste en varias piezas de piedra labrada de forma de cuña, colocadas de modo que ajusten unas con otras y se soporten mutuamente por presión. Origen del arco. El empleo del arco se remonta en épocas primitivas, como lo demuestran ciertos tipos rudimentarios hallados en las antiguas ruinas, pero como forma estructural no se encuentra hasta la época del florecimiento egipcio, utilizado en túneles de desagüe. Los etruscos lo emplearon en puertas y ventanas, y de ellos pasó a los romanos, quienes lo impulsaron a la arquitectura universal. Usos del arco en Roma. El arco fue un invento arquitectónico utilizado en todo el antiguo imperio romano. Los arcos se utilizaron por su impresionante diseño visual y para crear apoyo estructural en muchos edificios y monumentos de la antigua Roma. Los arcos también se utilizaron en los edificios romanos debido a su fuerza y capacidad de apoyo. Debido al diseño curvo del arco, permite que las estructuras pasen el peso desde arriba hasta el suelo a través de los pilares que soportan el arco. Uso ornamental del arco. Además de incorporar arcos por sus propiedades de soporte estructural, también se utilizaron arcos por su belleza y ventajas arquitectónicas. Los arcos fueron integrados con componentes de los rasgos arquitectónicos griegos debido a sus propiedades embellecedoras. Estos rasgos consistían en columnas, capiteles, arquitraves y frontones. Muchas de estas técnicas arquitectónicas se pueden encontrar a lo largo de los edificios de la antigua Roma y la antigua Grecia. A continuación voy a mostrarles los arcos de triunfo. Empezamos con el arco de Tito, el cual fue construido en el año 81 después de Cristo. Este arco tiene aproximadamente 50 pies de altura y fue construido de concreto romano antiguo. Este arco es el arco de triunfo más antiguo de la antigua Roma. El arco de Tito fue construido para honrar la victoria de los antiguos romanos sobre el pueblo judío en Judea. Y seguimos con el arco de Tiberio, el cual fue construido en el año 16 después de Cristo. No se sabe mucho sobre este arco. El arco de Tiberio fue construido para celebrar la victoria sobre las tribus germánicas. Seguimos con el arco de Constantino. El arco de Constantino fue construido en el año 315 después de Cristo y fue dedicado por el antiguo Senado romano. Este arco tiene aproximadamente 85 pies de altura y se encuentra entre el Coliseo y la colina Palatina. Seguimos con el arco de Augusto, el cual fue construido en el año 29 a.C. y fue dedicado a Augusto por el antiguo Senado romano. Este arco marca la victoria de Actium en el año 31 a.C. contra Antonio y Cleopatra. Cabe destacar que los acueductos se usaban en toda la antigua Roma para llevar agua a sus prósperas ciudades. La población de las ciudades de la antigua Roma creció enormemente, igual que la necesidad del agua. El primer acueducto de la antigua Roma fue construido en el año 312 a.C. Estos acueductos fueron construidos usando altos arcos y pilares en un grado gradual para llevar agua a la ciudad. El arco es uno de los elementos estructurales que más curiosidad ha despertado a lo largo de la historia, siendo el único elemento estructural de la antigüedad que permitía abrir huecos en los muros y cubrir grandes luces con ladrillos y mampostería. La importancia de este es que permite el uso de materiales no resistentes a la tracción, como la piedra o fábrica, que resisten bien a compresión y algo a esfuerzo cortante. Esta forma de trabajar minimiza la cantidad de material a emplear, con el consiguiente al ahorro. La construcción de los arcos tuvo un método de
implementación primero de la altura total del puente, que fueron 13,5 centímetros. Ya de ahí se tomó la base de, de punta a punta, que eran 9 centímetros de, de diámetro en total. Entonces el radio que se inició fue 4,5 centímetros a la redonda en un semicírculo para formar la parte superior del arco. Cuando se tuvo la estructura, ya el semicírculo empezó a tener en la parte inferior una rectitura. Se empezaron a sacar las columnas, o sea, teniendo en cuenta pues ya el resto de centímetros del centro de la circunferencia hasta la parte superior eran 7 centímetros, en lo cual se tuvo que agregar 2 centímetros de altura en la parte inferior de la circunferencia, y ya empezar a formar la base que iba a sostener como tal el arco, que esa tuvo un grosor, o bueno, una altura de 4 centímetros en total. Buen día para todos. A continuación voy a mostrar los materiales que utilizamos para nuestro proyecto. Utilizamos tubo sanitario 4 pulgadas, 3 pegamentos UHU, 2 barras de silicona caliente. Para solo el puente se fueron alrededor de 321 ladrillos, palitos de paleta, palitos de pincho, hoja de cegueta, hoja de lija número 100 y una barra de plastilina gris. Bueno, a continuación es el procedimiento. Utilizamos el tubo sanitario, lo cortamos con pulidora y lo dejamos de base para el arco del puente. Lo dejamos de las siguientes medidas, como se muestra en las siguientes imágenes. Empleamos el pegamento UHU para pegar los ladrillos alrededor del tubo sanitario y dar la forma del arco. Utilizamos también los palos de pincho para ponerlos como divisores entre los ladrillos. Después de esto, empleé los palos de paleta y procedí a cortarlos. Los pegué por detrás de los ladrillos que formaban el arco para dar una mejor base. Mientras se secan los palos de paleta, procedí a instalar los ladrillos del muro. Empecé desde el inferior hasta el superior. Es decir, empecé desde abajo hacia arriba. Con el procedimiento anterior voy dando forma a la inclinación de la rampa. Bueno, el último procedimiento es instalar los ladrillos del suelo de la rampa. Empiezo a formar hileras y de acuerdo a eso se va creando campos de los ladrillos. Si ya veo que algún ladrillo es muy grande, utilizo la hoja de cegueta para cortarlo. Si es muy poquito lo que tengo que quitarle, utilizo la hoja de lija para devastarle la cantidad que necesito.